cumplió la meta del vacunatón programado para este fin de semana y conversamos de inmediato con el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, para tener más alcances de este logro realmente, porque así hay que denominarlo, un logro. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Teníamos nosotros la meta de 750.000, o se había sobrepasado, ¿no?, este nivel cuando la meta era de 600.000, pero según el reporte de las últimas horas y lo que va llegando hasta la noche de ayer, ¿cuál es la cifra actualizada de las dosis aplicadas, viceministro? Bueno, permítame primero saludar a todas nuestras enfermeras y enfermeros del país. El día de hoy, conmemorando Santa Rosa de Lima, celebramos el Día del Enfermero Peruano, así que nuestro agradecimiento y reconocimiento por este día. Sobre el vacunatón, como usted dice, hemos tenido una cifra muy importante. Nos habíamos trazado la meta de 600.000 dosis, tanto en primera como en segunda dosis, en las 18 regiones que han participado del vacunatón. Y hemos llegado al corte de ayer en 757.000. Estamos esperando los reportes que van llegando, como usted sabe, día a día para completar las cifras. Seguramente vamos a superar este número de dosis aplicadas. Pero lo más importante es que seguimos sumando en personas protegidas. El día de ayer el mismo ministro anunció que hemos pasado ya las 8 millones de personas protegidas, estamos en 8.100.000. Y también seguimos avanzando con las primeras dosis, que tenemos más de 10 millones de personas que han recibido al menos una dosis. Es muy importante el ritmo que se está, digamos, alcanzando. Sin embargo, ministro, cuando recogemos el reporte de diversas regiones, incluyendo aquí en Lima, tenemos algunos rangos, espacios o localidades donde se reportan vacunatorios vacíos y muchos replantean la pregunta de por qué no aumentar los grupos etarios conforme corresponda. Mire, desde que hemos empezado la vacunación hemos tenido todo tipo de reportes, ¿no? Entonces, uno de ellos que es o tenemos muchas colas o tenemos vacíos. Pero en realidad nosotros tenemos un plan de trabajo, hay un plan que está además publicado y que tiene grupos etarios. Y lo más importante no es solamente tener el vacunatorio lleno, sino que estamos saliendo a buscar a las personas que les faltan su segunda dosis. Y eso es por eso que hemos llegado a esta cifra tan importante de más de 8 millones de peruanos protegidos. No es suficiente la primera dosis. Los grupos etarios se van abriendo conforme llegan las vacunas. O sea, si no tenemos la vacuna, no podemos invitar a los grupos etarios, como estamos haciéndolo, por ejemplo, para el día de mañana, que en Lima, Callao, estamos aperturando una nueva franja de edad, que son los 35 años, ¿no?, de 35 y 34 años. Así que conforme vayamos avanzando vamos a poder bajar la edad. Pero lo más importante no es todo bajar la edad, sino que las personas acudan a la vacunación, sobre todo a los mayores de 40 años que todavía nos faltan vacunar y los que le falta su segunda dosis. Entonces, por favor, repítanos ese dato que es sumamente importante. Nos confirma que mañana iniciamos con otro grupo etario. ¿A partir de? Así es, mañana 34 y 35 años en Lima y Callao. Empezamos el día de mañana, que vamos a programar. Por favor, vean Pongo el Hombro, está en Pongo el Hombro, y vamos a trabajar Lima y Callao. El día sábado y domingo nuevamente entramos en modo vacunatón. Ahí ya no es necesario ver si le toca o no, simplemente acudir a los centros de vacunación. Entonces, solamente para que quede claro, si de pronto yo estoy programada para mañana, pero por motivos laborales no puedo acudir, estoy lógicamente dentro del rango etario, ¿voy el sábado y domingo a la vacunatón o ya ingreso a un grupo de rezagados o voy con normalidad? No, entra la vacunatón. Entra la vacunatón y además en los vacunatones atendemos a los rezagados, es decir, el próximo sábado y domingo vamos a poder atender a todos los mayores de 34 años, ¿no?, en esa franja de edad, tanto para primera como para segunda dosis. Y también seguimos vacunando a nuestros adolescentes que tengan alguna comorbilidad. Le consulto nuevamente esto porque se pueden generar, digamos, falsas expectativas porque estamos también hablando con una autoridad. Y la señora Liliana La Rosa invocaba, incluso dice que va a trasladar este pedido en horas de la tarde al ministro cuando logren reunirse. ¿Por qué no incluir, por ejemplo, para este fin de semana desde los 25 años? Ella señalaba esta edad tope como para avanzar en un rango de 10, ¿no? Estamos 35, ¿por qué no incluimos 25? ¿Es posible incluir a este grupo poblacional? Claro, si tuviéramos todas las vacunas, con mucho gusto, pero las vacunas, como ustedes ven, llegan semanalmente y las vacunas están destinadas a un orden de trabajo, ¿no? Cada vez que bajamos, el riesgo es menor, estamos atendiendo a las personas de mayor riesgo,
Las personas nada más que están en este grupo suman más de 5 millones de personas. Para eso tendríamos que tener las 5 millones de dosis, cosa que no se tienen, obviamente. Por eso que el plan tiene que ser ordenado y de acuerdo a las vacunas que van llegando se van incorporando los nuevos grupos. De acuerdo, entonces por ahora no. Mañana empezamos con los de 34 a más, que estén programados. Así es, exactamente. Pongo el hombro y pueden acudir al establecimiento o centro de vacunación que le corresponde, donde se les va a dar la primera dosis. Muy bien. Entonces, queda claro, mañana empieza la vacunación para mayores de 34 años, siempre consultando el portal Pongo el Hombro. ¿Cómo va la dinámica en las regiones, viceministro? Porque sabemos que hay grupos etarios incluso de 18 años, 20 años, que ya están alcanzando un rango de vacunación bastante importante. Así es. Miren, nosotros tenemos 3 modalidades de vacunación. Uno por grupo etario, que es lo que hemos conversado, que se da principalmente en ciudades. En las zonas rurales vacunamos de 18 más, es decir, se incorpora toda la población porque es evidente que no vamos a trasladarnos en una zona lejana para vacunar por grupo etario. Entonces la estrategia ahí es la vacunación poblacional, territorial, a todas las comunidades alejadas, comunidades rurales y sobre todo a nuestros pueblos indígenas. Y la tercera son las personas más vulnerables o grupos específicos. Como ustedes saben, empezamos con la primera línea, ahora estamos vacunando a nuestros profesores y a nuestros adolescentes, o sea, de 12 años a más, y también puede incorporarse de cualquier edad mayor de 12 años que tengan alguna comorbilidad que haya sido aprobada por el Ministerio de Salud. ¿Cómo vamos con la brecha, viceministro, de la segunda dosis? Ha sido muy significativa y el propósito de las vacunatones, entendemos, será para cortarla. ¿En qué proporción va? Así es. Bueno, cada vez que vamos cerrando una brecha va apareciendo otra, porque empiezan a vacunarse con primeras dosis. Siempre mantenemos un rango de diferencia entre primera y segunda dosis, como ustedes saben, de más o menos 2 millones de personas. Estas 2 millones a los 21 días se acortan, los que van quedando como rezagados de segunda dosis, en promedio es entre 600.000 y 400.000 personas, dependiendo de los momentos. Y eso es muy importante lo que usted dice, estamos siguiendo a las personas que por algún motivo han pasado sus 21 días y estamos dándole la segunda dosis. En el vacunatón se cierra la brecha, ¿no? Se va avanzando en los vacunatones y se va cerrando la brecha. Y eso es muy importante para llegar a nuestra meta. Por ejemplo, llegar en agosto a los 8 millones será nuestra meta, ya lo hemos conseguido. Y en septiembre nos estamos poniendo de la meta de 13 millones de peruanos o residentes con 2 dosis. ¿Que eso equivale a qué porcentaje de la población en general? Bueno, de la población, nosotros por el grupo poblacional estamos vacunando de 12 a más, estamos hablando de casi el 46% y el 40% a nivel de toda la población, ¿no? Entonces vamos a avanzar bastante bien, nuestra meta es llegar al 40% de personas protegidas de la población total, eso significa pasar un poquito los 13 millones con 2 dosis. 40%, viceministro, ya no el 50%, porque fue el propio presidente de la República quien se había planteado esa meta, ¿no? De la mitad de la población vacunada. Así es, ese es el 50% de la población objetivo, porque obviamente los menores de 12 años no los vacunamos, ¿no? Entonces nuestra meta programática es llegar al 50% de la población objetivo. Viceministro, la estrategia casa por casa, que es otra de las situaciones que planteaba la decana del Colegio de Enfermeros, decía, nosotros no somos enfermeras de escritorio, podemos ir de casa en casa como se ha planteado en otra campaña de vacunación, sobre todo para estas personas que después de los 21 días no vuelven y ya hay un margen considerable de espera. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Hay una estrategia que se va a replantear? Bueno, la vacunación casa por casa está en el plan y se ha hecho desde el inicio, o sea, eso no es ninguna novedad. No, pero a nivel urbano, entiendo que era a nivel rural. Por supuesto, nosotros nos quedamos hasta las 3 de la mañana vacunando, tenemos 3 turnos, el último turno empieza de las 7 de la noche a las 3, yo mismo he monitorizado la vacuna, ustedes tienen los registros gráficos que pueden ver en el MINSA, a nivel de Lima, que se vacuna de noche, y se vacuna en 3 turnos en las zonas, sobre todo periféricas de Lima, y aquí hemos trabajado conjunto con CISOL. Ahora con CISOL estamos reforzando esta estrategia, vamos a partir de la próxima semana a trabajar puntos estratégicos, tanto para la vacunación de COVID como para la vacunación de niños. Recordemos que con la pandemia se ha
disminuir la cobertura de las vacunas infantiles, así que estamos reforzando esta vacunación y además vamos a hacer la toma de muestra, que ya venimos haciéndolo, porque ustedes también han notificado al respecto, de las pruebas moleculares, ¿no? Entonces, el trabajo se viene haciendo seguramente silenciosamente en la mayoría de los casos, pero digamos es parte de la estrategia que está publicada y que se asume no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Dado que se superó la expectativa, la meta para la próxima vacunatón, que incluye 34 más, ¿de cuánto será? Bueno, hay que ver cuántas regiones ingresan, hay que también cuantificar los profesores que estarían incorporándose y de acuerdo a ello, en este día de hoy y mañana estaremos evaluando y podemos fijar una nueva meta para el fin de semana. En cuanto a los docentes, muchos de ellos ya se han vacunado incluso porque están dentro de los grupos etarios, pero nos decía incluso que este fin de semana inicia la vacunación para ellos. ¿A qué sector objetivamente está señalada esta vacunación? El viernes inicia para docentes. Así es, el señor ministro ha anunciado ya el cierre de brecha de la vacunación de docentes. Nosotros tenemos el padrón que nos ha alcanzado el Ministerio de Educación. De acuerdo a ese padrón, hemos hecho un avance importante en las primeras dosis y en la segunda dosis de los docentes rurales. También, como usted bien menciona, los docentes urbanos han sido vacunados por su grupo etario, así que nos queda un margen de aproximadamente 220.000 docentes que van a ser vacunados. Obviamente una programación, y tal como nosotros estamos trabajando con Minedo, a partir de este fin de semana. Importante, 220.000 docentes, entonces es el rango todavía que está en un margen de espera. ¿A ellos se empieza a vacunar desde el viernes? ¿Bajo qué modalidad? ¿Cómo se les va a convocar? Están siendo convocados a través del padrón, ¿no es cierto? Como tenemos los nombres y se coordina con las UGELes, los lugares donde ellos están, se los invita a algún establecimiento o centro de vacunación, porque estamos hablando a nivel nacional, obviamente, para que puedan ser vacunados. Entonces a ellos se les comunica el lugar donde pueden acudir para su vacunación. Muy bien, viceministro. Vamos cerrando solamente con la desinformación que todavía hay en algunos sectores y sabemos que sobre todo donde tenemos algunas brechas incluso culturales que aterrizar. ¿Cómo se está profundizando ahí el trabajo para que las vacunas finalmente lleguen, pero sin miedo, que es todavía lo que persiste en muchas localidades? Así es muy importante la comunicación, es muy importante también demostrar el efecto que viene teniendo la vacunación. Se ha disminuido significativamente la mortalidad, los casos graves, nuestro personal de salud está protegido y eso es muy importante transmitirlo, pero también hacer el trabajo coordinadamente a aquellos lugares donde todavía tienen alguna resistencia, son sobre todo los lugares de la selva, algunas localidades, y se viene trabajando muy de la mano con el Ministerio de Cultura, con las autoridades locales, con los APUS, con las iglesias, y hemos avanzado, por lo menos en los pueblos indígenas ya estamos cerca de los 70.000 compatriotas que pertenecen a estas localidades, a estos pueblos indígenas, pueblos originarios, que ya se han vacunado, ¿no? Y eso es muy importante y seguiremos avanzando con ese trabajo. Con los líderes locales. Viceministro, y ahora sí, para despedirnos, se dio a conocer ayer, precisamente en estos medios, un medio digital, perdón, que la Clínica San Pablo estaba administrando y aplicando vacunas a menores de edad que se habían vacunado, por cierto, en el extranjero y venían acá por una dosis de refuerzo. Lo curioso es que no están comprendidos dentro del grupo etario y aparentemente este sería un procedimiento ilegal. ¿Qué medidas se están tomando al respecto? Miren, nuestro plan incluye a todos los mayores de 12 años. Entonces, a partir de 12 años se va vacunando, como estoy viendo, principalmente a las personas con comorbilidades o personas que vienen del extranjero con una dosis, se vacuna con 2 dosis. Eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque no podemos decir que no está autorizado. Si está autorizado, lo que no sabemos, y eso está en investigación, y el ministro ha dispuesto en investigación cómo se está produciendo la vacunación en esta clínica, si es que ha habido alguna irregularidad, eso se está investigando para tener un informe al respecto, porque obviamente toda la vacunación tiene que ser autorizada por el Ministerio de Salud. Si hay algunos casos que han viajado o que tienen que viajar al extranjero también, porque les piden su vacuna, sobre todo a los muchachos becados, se pasa por el Comité de Ética y se autoriza la vacunación. Eso, ¿La Clínica San Pablo, mientras tanto, sigue operando como vacunatorio? La Clínica San Pablo se ha suspendido la vacunación para justamente hacer la investigación de lo que ha ocurrido en esta clínica. ¿Por un tiempo indefinido? Por lo menos por el día de hoy,
mientras el equipo que está encargado de la investigación tenga la información suficiente para ver y analizar cuál es la situación de esta clínica, si ha sido irregular o no ha sido irregular esta vacunación. Muy bien, gracias por esa precisión, viceministro. Muy amable, gracias también por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad del viceministro de Salud Pública respecto a todo lo que incluyó esta vacunación y también, ojo, con la investigación en torno a la clínica San Pablo. Bueno, Jorge, iniciamos una nueva hora de noticias. Efectivamente.